La Guerra Federal. Antes de hablar de la Guerra Federal, es importante resaltar algunos acontecimientos que antecedieron a dicha guerra. Y es que en Venezuela, para el siglo XIX, dominaban dos grupos, la burguesía comercial y los latifundistas, o llamados agricultores. Básicamente era una lucha constante por el apoderamiento de las tierras. Para el año 1842, Venezuela vive una crisis económica bastante resaltante. Esta crisis afectó a los pequeños propietarios de tierras. Muchos agricultores estaban en descontentos con políticas impuestas por Carlos Soulet para ese entonces, ya que al parecer a este le importaban más las deudas del país que apoyar a los agricultores. Por eso, este es uno de los hechos más resaltantes de la Guerra Federal. Después hubo una llamada Revolución de Marzo. Este fue un movimiento que produjo descontento gracias a su sumo interés por tomar el control del país, a través de grupos políticos que se posicionaron y tomaron dinero público. Una famosa frase que usaron para controlar las masas fue perdón y olvido del pasado. Todo esto trajo como consecuencia pensamientos de venganza de los diferentes grupos oligárquicos que quisieron tomar el control del país. Entonces, podemos ver que hay antecedentes importantes de la Guerra Federal. Y es que en nuestra Venezuela se estaba viviendo una crisis bastante resaltante. Todo esto lleva a los grupos a coordinar la famosa Guerra Federal. La Guerra Federal o Guerra Larga, como se le conoce hoy en día, o la Guerra de los 5 años, se conoce por muchos historiadores, los cuales la han nombrado como el movimiento profundo más armado en Venezuela. Esta guerra se llevó a cabo entre los años 1859 y 1863. Esta lucha tuvo participación de grupos o tendencias políticas llamadas federalismo y centralismo. Esta guerra produjo en Venezuela una enorme crisis económica, social y política. Lo que en realidad se quería con esta guerra federal era la igualdad de la sociedad venezolana. Se buscaba acabar con los privilegios coloniales, ya que para ese entonces había una enorme disputa entre dichas sociedades. Una lucha que ha sido denominada, o esta guerra federal también fue denominada como la guerra de guerrillas, ya que en toda Venezuela predominaban las incursiones militares desordenadas. Pero lo curioso de esto es que solo en 5 años, en estos 5 años que duró esta guerra federal, se disputaron en 2 ocasiones solamente. Estas batallas fueron en Santa Inés el 10 de diciembre de 1859 y la de Coplé ocurrida el 17 de febrero de 1860. El fin de la Guerra Federal se ve reflejado cuando Páez y Rojas se vieron forzados a firmar la paz con el movimiento federalista, lo que lleva a Páez, quien tiene una participación muy importante dentro de la Guerra Federal, lo que lo lleva a firmar o a ser intermediario, ya que Rojas fue quien firmó específicamente el 24 de abril de 1863. Lo que lo lleva a firmar este tratado es que había una fuerte crisis económica en el país y lo que anteriormente se buscaba solucionar en Venezuela, pues la Guerra Federal lo que había hecho era acrecentar más la crisis económica, social y política en Venezuela, y también los lleva a firmar este tratado, ya que muchos grupos que estaban con el movimiento centralista, muchos grupos ya se habían convertido en federalistas. Todo este acontecimiento del 24 de abril de 1863 fue en coche
el cual se le llamó el Tratado de Coche. Pero este acontecimiento o este tratado de paz no dio fin total a la lucha, ya que grupos armados llamados líderes de las guerrillas liberales federalistas se enfrentaban entre sí, disputándose el poder en diferentes estados del país. Entonces podemos ver que una guerra larga, o esta guerra llamada la Guerra Federal, no consiguió muchos resultados positivos. Pero a continuación vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esta guerra federal. Uno de los más resaltantes hechos de la guerra federal fue la igualdad social entre los venezolanos. Esta contienda también trajo como consecuencia más de 50.000 muertos en el país. Uno de los grandes logros de la guerra federal fue el derecho al voto. Y Venezuela se convirtió en un estado federal. En 1864 queda establecido como Constitución venezolana. Otra consecuencia de la guerra federal es que el sector agropecuario se ve altamente afectado, dejando como resultado una gran pérdida de ganado para ese entonces. A raíz de la crisis, muchos venezolanos tuvieron que emigrar a otros estados y otros emigraron al extranjero. Entonces, podemos notar que la guerra federal solo fue una lucha por el poder de intereses políticos y sociales, y la misma no trajo un mayor resultado como el que se esperaba. Por lo tanto, seguían en el país ciertos problemas sociales y económicos, y hasta fueron de mayor escala luego de esta gran lucha.